Bueno, un abrazo grande. Vamos a entrar en una temática muy importante. Hemos venido manejando las bienaventuranzas. ¿Por qué Dios nos llama a sus hijos bienaventurados? Porque cada día es una aventura dentro del diseño y el plan de Dios. Es una aventura conocerle. Es una aventura buena dejarnos sorprender por Él. Por eso vamos hoy a ver en el Sermón del Monte la bienaventuranza que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y preguntémonos si yo hago parte de estos que el Señor está señalando. ¿Tengo hambre y sed de justicia? ¿Y qué quiere decir que Dios me promete ser saciado? Vamos a compartir nuestro material de hoy. Queremos recordar que somos el Ministerio Restauración Ágape Internacional. Ágape quiere decir el amor de Dios, restaurados con el amor de Dios. Y pertenecemos a los centros de formación y liderazgo SUNFOL en el mundo. Siempre me gusta recordar que los sábados también de 7 a 8 de la mañana tenemos esta temática de profundización teológica y en nuestro canal de YouTube Restauración Ágape Internacional están todas las enseñanzas, los seminarios de los últimos años. Entonces vamos a nuestro cuarto tema, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dios nos diseñó para ser exploradores del reino de Dios. ¿Será que nos levantamos con esta actitud cada día de decir voy a explorar el día que Dios me acaba de regalar y voy a explorarlo para recibir y deleitarme de las riquezas del reino que ya son nuestras? Él nos hizo coherederos del reino de los cielos y las riquezas del reino son eternas, mientras que las riquezas de esta tierra son temporales. El día que muramos no nos vamos a llevar absolutamente nada de aquí. Y es importante recordar esto porque preguntémonos cuál es la cosmovisión con la que vivimos, hacia dónde vamos. Entonces, Dios nos dice que aquellos que aprendamos o que de pronto hoy sea el día que necesitamos este mensaje de ser aquellos con hambre y sed de justicia, Él nos saciará. ¿Qué es tener hambre y sed? Tener hambre y sed es una pasión desbordante, una gran necesidad, un clamor, un anhelo, un propósito, un sentido de vida. En algún momento de su vida el rey David le decía a Dios, después de haberle reclamado una cantidad de cosas de la injusticia en el mundo, lo hace en el Salmo 73, termina al final diciéndole, Señor, eres espectacular, tú me escondes en lo reservado de tu morada, y le dice de lo más profundo de su ser, fuera de ti nada quiero aquí en la tierra. ¿Podríamos nosotros decirle lo mismo? Decirle, Señor, cuando estoy en tu presencia, cuando experimento tus abrazos, tu amor, tu ternura, todo lo demás pierde valor, pierde importancia. Podríamos decirle con esa pasión, Señor, lo único que te quiero es a ti, te busco porque te quiero a ti. David también lo describía haciendo una comparación con el ciervo. Dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Entonces, ¿qué pasión desbordante tenemos nosotros por el Rey de Justicia?
Recordemos que Dios creó todo perfecto y luego la humanidad y la creación cayó de la perfección a través de la maldad, fue atrapada por el reino de injusticia, de maldad, de mentira, del engaño, de la tristeza, de la muerte, el imperio de la muerte. Cuando el apóstol Pablo comprendía la obra de Jesús, es donde dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? No pudiste retener a Jesús. Jesús venció la muerte y nos entregó a nosotros el reino de justicia, el reino de vida, el reino de la vida eterna. Entonces, vivimos como ciudadanos del cielo. Él dice que desde el momento en que nacimos de nuevo fuimos convertidos en conciudadanos con Cristo del reino de los cielos. Sí, estamos en la tierra, pero no pertenecemos a la tierra. Nuestro espíritu está sentado en los lugares celestiales con Cristo, nos enseña Efesios 2. Y en Juan 17, esa carta de amor que Jesús le escribe al Padre, le dice: Padre, a estos que del mundo me diste, ya no son de este mundo. Pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, para que donde yo esté, ellos estén también, y mi gozo sea perfecto en ellos. El Señor nos advirtió que mientras estemos en la tierra, no cesará la siembra y la cosecha, que mientras estemos en la tierra tendremos que pasar por momentos difíciles, de tristeza, de injusticia grande, pero Él siempre nos advierte: no teman, porque yo ya vencí el mundo de injusticia. Y vemos mucho cristiano quejándose de la injusticia y aún orando para que la injusticia se vaya. Pues es que la injusticia se va por la obra de Cristo. No podemos pedirle a Dios que este mundo en este instante se vuelva justo, porque Él viene es a rescatarnos de este mundo. Y la enseñanza de hoy es demasiado importante, por favor, porque vamos a mostrar en qué momento de la parte profética de la Biblia estamos y qué tan preparados estamos para ello. Entonces, Jesús vino a satisfacer la necesidad del mundo perdido como Rey de justicia. Trajo y estableció su reino de justicia. El reino de justicia se recibe a través del arrepentimiento. Por eso, la primera predicación y enseñanza de Jesús cuando inició su ministerio, dijo: arrepentidos. Fue la primera palabra que salió de la boca de Jesús: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos les ha llegado, se ha acercado. A través de la obra de Cristo y del nuevo nacimiento nos hizo embajadores del reino de los cielos. Yo les hago una pregunta, mis queridos compañeros de vida espiritual cristiana. Si usted tuviera que describir su identidad, ¿cuál es la identidad con la que más se identifica? ¿Su profesión, su nacionalidad, su país, su posición social, política, o el sitio en el cual Cristo nos puso? Ustedes sí se ven como embajadores del reino de los cielos. ¿Saben cuáles son las funciones de un embajador? ¿Cómo se gerencia y se administra una embajada? Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. A mí me gusta mucho compartir un momento de mi vida cristiana, o de mi vida en la tierra, mejor. Cuando yo caminaba
por este planeta en una incertidumbre única, en una depresión terrible, hundido en el alcohol, en las drogas, sin entender la vida. Muchas veces le decía a Dios, yo qué fue lo que hice para merecer esto. Ese estado mío era un estado injusto, porque Dios no me creó para eso. Y aparte, todo lo que yo me esforzaba por salirme de ese pozo y no podía caerme un día más. Un día vino Cristo, vino Jesús a mi vida e hizo justicia en mí. No solo me rescató del fondo del pozo cenagoso, sino que pagó la cuenta de mis pecados en la cruz y me hizo justo y me hizo miembro de su familia y aún me hizo su predicador. Entonces, tu estado es igual. No conozco tu historia, pero si estás aquí es porque Cristo vino a entregarte justicia, a hacer justicia en tu vida. Y la justicia es interior, no es exterior. Es justicia es colocar su espíritu en tu espíritu y nacer de nuevo y darnos la vida eterna. Ya la tenemos, nunca nos será quitada. Por eso nos puso un sello que dice pertenecen para siempre al reino de los cielos. Es un regalo. La salvación no es por obras, la salvación es por el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Miremos cómo dice, no se inquieten por lo que deben de comer o de beber, no se preocupen por esas cosas. ¿Será que nosotros sí cumplimos con ese mandamiento? ¿O todos los días salimos corriendo para aquí, para allá y a ver y las finanzas y esto y lo otro y cómo hago y cómo es la vuelta? Él nos dice, no están viviendo el reino. Si yo soy su padre, yo les soy su proveedor. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su padre ya conoce sus necesidades. Les invito tanto a que meditemos por unos segundos en este pasaje. Y si usted piensa igual que aquellos que están perdidos, que no creen en Dios, que siguen haciendo las cosas a su manera, angustiados y tratando de rasguñar paredes para sobrevivir, o viviendo con una confianza única basada en lo material o basada en nuestras capacidades humanas. Mira cómo dice, estos pensamientos dominan a los incrédulos. ¿Esos pensamientos abundan en nosotros? ¿Qué tan angustiados vivimos por las cosas visibles, por las cosas materiales? Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esas son las del reino, esas son las riquezas del reino, esa es la verdadera vida, ese es el camino, la verdad y la vida que nos hablaba Jesús. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento es el que me domina? ¿Cuál es el pensamiento más frecuente en mi vida? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que le necesiten. Yo creo que esta última porción de Lucas 12, 31, me quedo con un error arriba, el título, Lucas 12 del 29 al 31. Debiéramos mandarlo a enmarcar y ponerlo bien grande en la sala. Busque primero el reino de Dios por encima de todas las otras cosas y entonces tendrán todo lo que necesitan. Dios inclusive respeta aquellos hobbies que tenemos mientras sean sanos, mientras no violen sus principios. Pero Él dice que esas cosas que te gustan no reemplacen mi presencia en tu vida.
que es buscar el reino y deleitarnos del reino. Como dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a Él tu camino, confía en Él porque Él lo hará. Y así va siendo todo el diseño de la estructura de la vida que Dios nos dio. Pero ¿cómo nos ha costado vivir ese diseño y no vivir todos angustiados? Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. En días pasados que he venido enfatizando que la Biblia, uno se puede acercar a la palabra de Dios de dos maneras. Uno es cuando nos acercamos a un libro donde encontramos una palabra escrita que se llama logos y que cualquiera llegue y se acerca y la interpreta como quiera. Puede ser religioso, incrédulo, lo que sea. Pero cuando uno se acerca en el espíritu a la palabra de Dios, se relaciona no con un libro, sino con una persona, porque Jesús es la verdad, porque el Espíritu Santo nos enseña toda la verdad y nos recuerda lo que ya nos ha enseñado. Entonces, cuando yo me acerco a la palabra desde el Espíritu y recibo la palabra rema, la palabra revelada, la palabra de la sabiduría de Dios para cada uno de nosotros y no sabiduría humana, a Dios le da mucha felicidad entregarnos el reino. Recuerdo aquel momento en que Dios le dice a Noé que va a destruir todo, que él se arrepintió de haber creado al hombre, que era una generación corrupta, que nadie la convencía. Pero le dice a Noé, gran dolor tengo en mi corazón. O sea, Dios también siente. A mí me conmovía mucho, hasta las lágrimas, cuando me di cuenta que le había generado mucho dolor en el corazón a Dios. Pero ahora me encuentro que le puedo generar mucha felicidad. ¿Usted quiere producir felicidad en el corazón de Dios? Entre a su pieza, cierre la puerta y a solas, en secreto, busque el reino, busque el reino. Cuando entramos al secreto de Dios, Él nos entrega sus secretos y son secretos que tiene diseñados para cada uno de nosotros. Ese es un hambriento de, y sediento de justicia. Pero ahora vamos a ver para qué es esa justicia. Mucha felicidad de entregarles el reino. El reino de Dios tiene varios componentes, pero sus principales son el amor, son el poder y la sabiduría, y también la paz. Amor, poder, justicia, gozo, paz. ¿Poder para qué? Para vencer al mundo injusto. Es eso. No sé qué vamos a hacer a partir de este momento cuando nos encontramos este mandamiento. Este mandamiento es todo un desafío. Vendan sus posesiones y denlas a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón. Y esto me recuerda al joven rico cuando se le acerca a Jesús y le dice, yo cumplo con todos los mandamientos. Y Jesús le dice, mira, te falta uno, ve y entrégale todas tus riquezas a los pobres y ven, sígueme. Y dice que el joven se fue muy triste porque era muy rico. Y aún se fue triste, ¿por qué? Porque se dio cuenta de su miseria en su corazón. No podía soltar las riquezas por seguir a Jesús. Esta es una palabra que se la revela a cada uno el Señor.
hasta que llega un momento en que uno va soltando todas las cosas materiales, porque la verdadera prosperidad está en saber que Dios prometió que todos los días nos entrega lo que necesitamos. De aquí hasta el día que nos muramos, todos los días ya están programados en qué recibimos. Por allá dicen una de las cartas de Timoteo, te daré techo y pan y que eso te baste. O sea, mira, hasta lo básico ya lo tienes asegurado. Jamás un hijo de Dios aguantará hambre. También lo dice otro pasaje, dice, eh, fui joven y envejecido y en mis muchos años nunca he visto a un justo desamparado ni a sus hijos que mendiguen pan. Jamás. Ahora, hay otros que terminan aguantando hambre y peleando con cerdos por la comida, pero es porque abandonaron al padre, no porque el padre dejó de proveerles, como en el caso del hijo pródigo. Y cuando regresó a casa, ¿qué encontró? Multiplicada las riquezas. Lo abrazó, lo besó, ni siquiera le hizo un reclamo, le puso un nuevo vestido, un nuevo anillo de un nuevo pacto. Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de reconciliación, de amor todo el tiempo. Entonces, esto nos va llevando a reordenar nuestras prioridades y nuestra vida. Hay tres aspectos de la justicia del reino que Dios quiere que tengamos en este pasaje de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quiero dejarles una motivación. Cuando usted va por la calle y llega a un semáforo y ve una niñita de 3 años descalza pidiendo limosna, yo no hablo de darle o no darle, no voy a entrar en ese tema. Usted ora por esa niña, usted ora por los padres de esa niña y usted clama hasta las lágrimas y le nace decirle, Señor, es injusto esta niña allí, oro por ella, levántala, tú eres el rey de justicia, sácala de esa injusticia. O una anciana, a mí me conmueve ver una anciana de 80 años en un semáforo mendigando. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su familia? Entonces, orar, la oración tiene un poder del reino de justicia sobre esa injusticia, pero para ello yo tengo que estar capacitado por el poder y la sabiduría del Señor para ver su gloria. Ahí vamos entrando a qué se llama hambre y sed de justicia. Entonces, hay tres aspectos de la justicia del reino. La primera es la justicia legal, justificados por Cristo y salvos por gracia a través del arrepentimiento. O sea, Cristo legalizó nuestra situación con Dios porque estábamos separados, destituidos. Dice en el libro de Romanos, todos fueron destituidos de la presencia de Dios porque todos pecaron y la paga del pecado es muerte. Punto. Cuando uno habla de pecado hay mucha gente que no le gusta, pero es que pecado es fracaso. ¿Y por qué no le gusta? Porque va directamente hacia sus apegos carnales. Segundo, es la fase moral de la justicia. La santificación o madurez espiritual del carácter de Cristo en nuestra vida. O sea, la justicia fue impartida a nosotros primero porque nos salvó, nos hizo justos, pagó la cuenta en la cruz, ya no debo nada. Por eso nos llama justos. Y por eso dice la senda del justo, del que Cristo hizo justo, será como la luz de la aurora que va creciendo hasta ser perfecta como la luz del mediodía. Justos, miembros de la familia de Dios, embajadores del reino de los cielos. Legalmente somos embajadores, legalmente. El segundo aspecto moral es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos va llevando hacia la santificación o la madurez hasta que tengamos la estatura
madura de Cristo hombre. Carácter quiere decir sistema de gobierno. El sistema de cómo gobierno mis emociones, de cómo gobierno mi mente, mis relaciones, mis decisiones, debe ser con la madurez del Espíritu Santo que va formando en cada uno de nosotros y que prometió completarla. Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El tercer aspecto es el social. Trabajar con ahínco por la paz y la salvación de las almas. Al ser embajadores del reino, el que es sabio gana almas. Yo te ruego, como decía el apóstol Pablo, te ruego que te des en este momento la oportunidad de sincerarte contigo mismo. ¿Dónde está el nivel de pasión por ganar almas para el Señor? La sabiduría que Dios nos da es para ganar almas. Yo esto lo digo para darle toda la gloria a Dios. Pero cuando Dios me sacó de ese pozo inmundo donde yo estaba y fui entendiendo esto, dije, qué privilegio es ganar almas para el Señor. A veces mi familia me dice, es que tú te la pasas a toda hora metido en este llamado. Y les digo yo, si supieran todas las bendiciones que le llegan a ustedes por esto, el Señor dice, se salvo tú y será salva tu casa. Dios nos promete una bendición gigante para nuestras generaciones, hasta la tercera y cuarta generación, hasta mis nietos, los 10 nietos que tengo, que son bastante pequeños, reciben grandes bendiciones cuando uno se dedica a ganar almas apasionadamente para el Señor, porque esto es una guerra espiritual. Obvio, Él nos prepara, Él nos capacita, y Dios es un Dios de orden. Dios también nos permite tener equilibrios en todos los aspectos. Pero ¿cuántas personas hay a tu alrededor a las que nunca les has hablado del Señor? O al menos háblele de tus experiencias con Él. Dice en Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mira el postulado que él deja ahí, el prefijo que hace. Dice, les está hablando el dueño de todo en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Por tanto, vayan y ganen almas. Desde Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Ese es un embajador. Y ese llamado lo tenemos todos. Ahora el Señor dice, para cumplir con esta función, usted debe tener hambre y sed. Por eso viene esta promesa espectacular, donde dice el Señor, pero todos los que beban del agua que yo les daré no tendrán sed jamás. Ese agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Agua en la Biblia quiere decir sabiduría, no es el agua física. Y por eso está diciendo, la sabiduría y el poder que ustedes necesitan para darle de beber a otros, yo las coloco en su interior y brotarán como ríos, como un manantial de sabiduría que empezará a establecer justicia y vida eterna en los demás. Creo que esa es la mayor realización de un ser humano. Y aquí vamos llegando al punto crítico. Dice, y cuando oigan de guerras y rumores de guerras, mirad que no te turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares del mundo, y todo esto será el principio de dolores.
el principio del fin del mundo. Este es el momento en que estamos viviendo esto. ¿O acaso no estamos oyendo guerras por todos los lados, empezando por la guerra que hace años vive en nuestro país, Colombia? Rumores de guerras, todo el ajedrez internacional. Pero si ustedes se detienen un segundo a mirar despacio, absolutamente todo gira alrededor de Israel. El reloj apocalíptico está sembrado en Israel, en esa tierra por la cual Jesús vino. Israel ha tenido hasta 24 enemigos que lo rodean y no lo han podido vencer. Jamás la tierra de Israel será de alguien diferente que a los israelitas. Dice el Señor que ese pueblo que le llama la vid natural fue donde a nosotros nos injertó. Nosotros somos la vid silvestre, los, los que no éramos judíos, los gentiles por los cuales vino el apóstol Pablo. Hizo de los dos un solo pueblo. Ahora habla aquí, habrá nación, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes, hambres, terremotos. Recuerdo en algún estudio que yo veía sobre los huracanes, como por allá en los años 40 los huracanes eran como 15 al año. Ahorita ya son como 80. El recalentamiento global. ¿Sabe? El planeta va a desaparecer por fuego. Va a volverse un desierto esta tierra. Y no hay que asustarse por eso, porque antes de que llegue la parte final, nosotros ya estaremos en las bodas del Cordero, estaremos en el arrebatamiento de su iglesia. Ahora, aquí hay dos cosas que son el corazón de la enseñanza de hoy. Hagamos una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Nacemos pecadores, con la maldición adánica, con el espíritu muerto. Lo dice Efesios 2. Pero Dios, por su misericordia y su gran amor, nos dio vida espiritual. Nos hizo nacer de nuevo y nos llevó a poder entender ese nuevo nacimiento que es la vida del espíritu. Nos hizo miembros de la familia de Dios, nos dio el Espíritu Santo y nos convirtió en templo de su Espíritu. 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no se han dado cuenta que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Cuando ya el Espíritu Santo nace en nosotros y nos convierte como miembros de la familia de Dios, Él hace de nosotros una preparación de ser sus embajadores, sus obreros, sus atletas, sus agricultores. Tiene muchas metáforas para describir que es un hijo de Dios. El punto es el siguiente. Dios dice en su palabra, cuando oigan de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de injusticia, de hambrunas, de terremotos, es porque ya está muy cerca la segunda venida de Jesús. ¿Usted se está preparando para la segunda venida de Jesús? Esto es lo que hay que predicar ahora. Prepárate porque Jesús viene, pero los incrédulos no creerán en esto. Dice también el libro de Romanos en el capítulo 1 que para esta época, para estos tiempos finales, se acostarían hombres con hombres y mujeres con mujeres, distorsionando la naturaleza de lo que Dios diseñó y creó. Dice, dedicándose a la perversión en sus corazones, y aún muchos terminarán con un corazón cauterizado, o sea, tan quemado por la maldad que ya no habrá nada que hacer por ellos. Entonces, estamos viviendo todas las profecías del fin del mundo ya se están dando, todas. El reloj apocalíptico se está moviendo vertiginosamente. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Dos cosas. La primera, prepárese porque Cristo viene.
que no lo vaya a encontrar como las vírgenes dormidas de la parábola, distraídos, con un corazón endurecido. Y lo segundo es que el día que estemos en la presencia del Señor, Él nos va a preguntar, ¿dónde están las almas que ganaste para mí? ¿Dónde están? Cuando sea arrebatada la iglesia, el primer lugar donde vamos a llegar es el tribunal de Cristo. Y ese tribunal no es para condenación o salvación, ya somos salvos. Ese tribunal va a ser para repartir los premios, las coronas y los galardones, porque como dice en Hebreos 6, Dios no es injusto para ver la obra y el amor con que trabajamos para Él. Ese es el sentido de vida. Para eso nos creó, para llevarnos a casa de papá, donde dice Jesús, en la casa de mi padre muchas moradas hay y les conviene que yo me vaya, porque si me voy les preparo. Para cada uno de nosotros Él está preparando un lugar de llegada. Eso es lo que importa. ¿Qué ocurriría en nuestra vida si muriéramos hoy y llegáramos a la presencia de Dios y el Señor nos dijera, mira todos los premios, las coronas y los galardones que se perdieron porque no ganaste almas, no hiciste justicia? En estos 24 años que llevo de vida ministerial, lo que se convirtió en una pasión que Dios colocó en mi corazón es ver vidas transformadas. La justicia llega por el Espíritu de Dios, por el Rey de Justicia, no por obras humanas. Entonces, dice, os entregarán a tribulación y os matarán, muchos los aborrecerán de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Todo esto puede llegar a pasar y de por sí está pasando. ¿Cuántos países vemos nosotros de la ventana 1040 que queman iglesias, matan cristianos, asesinan? Pero aún allí esto no es para miedo ni para terror. En algún momento aprendía que faltando unos pocos segundos para que el hacha tocara el cuello de Juan el Bautista, que fue decapitado, cuando antes del hacha tocar el cuello, ya Juan el Bautista estaba en la eternidad, disfrutando de la plenitud de Dios y viendo cómo destruían el estuche donde había vivido. Ni a la muerte le tememos, ni a la muerte. Entre otras cosas, lo más espectacular que le puede pasar a un hijo de Dios es morirse, porque en segundos va a estar en la eternidad. Y era lo que le decía el apóstol Pablo y Pedro a sus discípulos. Decían, nosotros ya estamos listos para irnos a recibir las coronas de gloria que Dios nos tiene, pero no nos podemos ir porque ustedes son unos necios tercos que no aprenden, todavía son unos inmaduros, se la pasan peleando entre ustedes y no les he podido enseñar la sustancia, el alimento sólido, porque todavía hay que darles leche como a niños. Hay que estarles recordando los rudimentos de la doctrina. Pero hay dos momentos en ambos, tanto en Pablo como en Pedro, que a mí me encantan. Y es cuando lo llama y dice, listo, ya Jesús me dijo que me iba a llevar. Por eso les voy a dar las últimas recomendaciones. Y las vemos por allá en las cartas de Pedro y esto cómo le recomiendan lo último. Todos esos consejos que Pablo le da a Timoteo antes de irse. Ejercítate en la piedad, le dice, para que se aviven los dones. Y acuérdate que desde niño aprendiste y esto y lo otro, porque yo ya me tengo que ir. El mayor gozo es irse. Ahora, si Dios nos dijera en este momento, ¿quieres venirte conmigo? ¿Qué le diríamos? Al paraíso, a la vida perfecta, para siempre, nunca más habrá ni lágrimas, ni dolor, ni tristeza, ni angustia. ¿Usted pensaría en las almas que se quedan donde van derecho para el infierno? ¿Sabe qué dice en Romanos? En Romanos dice, pero ¿cómo van a creer
si no han oído el evangelio? ¿Y cómo lo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo van a creer si nadie les testifica? Por eso ese es nuestro principal llamado. Y aún Dios siempre nos habla de recompensas. Yo también les hago otra pregunta. ¿Qué tanto te interesan los premios, las coronas y los galardones del Tribunal de Cristo? Uno lo hace obviamente porque conoció el amor de Dios, pero yo no me puedo espiritualizar diciendo, Señor, yo solo te quiero a ti. A mí esos premios y coronas y galardones no me interesan. Y un mentiroso, más interesados que nosotros, ¿para dónde? Pero si el Señor me ofrece premios, corona y galardones, claro que las quiero. Y me imagino cómo serán, si son eternas. Algunos dan enseñanzas con un poco de humor, diciendo el día que lleguemos allá y Jesús nos diga, mira la casa que te preparé y esa casa está desocupada. Dice, bueno, ¿y esto aquí cómo es? Dice, yo no sé, usted no mandó nada allá abajo. Usted ni una corona, ni un galardón, nada mandó. Está a casa desnuda allá arriba. Bueno, el hecho es que, concretando el mensaje de hoy, ¿eres hijo o no de Dios? ¿Has nacido de nuevo o no? ¿Usted tiene hambre y sed de justicia en este mundo injusto? ¿Quiere ser un instrumento de Dios para establecer esa justicia en los perdidos, en los que sufren? ¿Quién le compartió de Cristo? ¿Lo recuerda? Nunca olvidaré a un hombre que Dios usó en mi vida. El 28 de enero del año 2000, que hizo la llamada a ese bar de mala muerte donde yo estaba y me invitó al encuentro con Jesús, que transformó mi vida. Así como Dios puso a alguien para ti, hay muchos esperando que tú vayas y le hables de que Cristo les ama, que Cristo pagó la cuenta de ellos, que ya está pagada y no se han dado cuenta, que solo es que reciban con arrepentimiento el regalo del perdón y recibirán la vida eterna que los va a transformar. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo esto tengo la obligación y la responsabilidad de enseñarlo, porque Dios me demanda que salga en defensa de la sana doctrina. Cuando usted encuentra aquellos ministerios donde le están diciendo que tiene que sembrar $200, que la unción de los 2000, que esto, que lo otro, hoy el Espíritu Santo me reveló que tienes que traer tanto dinero, esos son falsos profetas. Eso no está en la palabra, no está en la Biblia. Manipuladores del dinero de la gente. Antitestimonio del evangelio del arrepentimiento. Jesús dijo, predica el evangelio del arrepentimiento de pecados, no de la prosperidad material en la tierra. Dios nos entrega lo que necesitamos cada día. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Conocemos sectas de la adivinación, donde la gente va allí a que le adivinen la suerte todo el tiempo en el nombre de Jesús. Dice, entonces van siendo desviados como ovejas que van al matadero. Y el amor por el Señor se va enfriando, porque entonces van pensando a toda hora en que Dios le dé el avión, le dé la limusina, le dé guardaespaldas, le dé esto, le dé lo otro. Yo no me imagino a Jesús en la segunda venida que aterrice aquí en una nave espacial con guardaespaldas y limusinas. Jesús entró como el rey de los cielos en un burro, mostrando la humildad, mostrando que el único al que se le da la gloria y la honra es al Padre.
Entonces, qué bueno beber de sana doctrina. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo ha sido mal interpretado, porque aquí es como que la salvación es por perseverancia, y es todo lo contrario. Dice, aquel que va caminando con poder, con paz, con gozo, en medio de un mundo complicado, ese tiene la salvación. Ese es el que es salvo. La salvación fue la que nos trajo toda esta capacidad de vencer al pecado. Y será predicado este evangelio del reino, no otro evangelio, este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es el momento en que tenemos que levantarnos como trompeta a anunciar la venida de Jesús, que está inminente, está muy próxima, porque todas las cosas se han venido cumpliendo. Por ejemplo, una de las promesas de la segunda venida de Cristo es cuando dice, y cuando Israel vuelva a ser nación, no pasará una generación antes de la segunda venida de Jesús. Jesús vino en 1948. ¿Cuánto es una generación? Más o menos 85 años en este momento. Estaríamos hablando que en 10 años estaría viniendo quizá el Señor. La Biblia dice, el día y la hora nadie lo sabe, pero vendrán señales, vendrán advertencias, vendrán dolores de parto, y es lo que estamos viviendo en este momento. La guerra que hay en este momento entre Israel y todo el Islam, esa es una de las cosas que más lo estremece a uno de ver el reloj apocalíptico. Rusia y el anticristo, que son descritos en la Biblia como Gog y Magog, serán los que vienen de Rusia a atacar a Israel, y en ese momento es donde entendemos que se cumple todo. ¿Qué está esperando la iglesia en este momento? ¿Qué es lo que debiera esperar en este instante un cristiano? La verdadera iglesia cristiana que no tiene carpas. El cristianismo no es evangélico, no es católico, no es cristocéntrico, no es, porque en la Biblia no está. En la Biblia Dios viene por su iglesia, por todo el que tenga al Espíritu Santo en su corazón. Porque todo aquel que proclame que Jesús es el Señor será salvo, dice la Escritura. Entonces Él viene y saca a sus hijos, a todo el que tenga a su Espíritu en su corazón, y lo arrebatará para estar 7 años en las bodas del Cordero en el cielo, mientras abajo gobierna el anticristo 7 años en la peor época de la historia. Este será otro tema que lo haré más adelante. Esos 7 años en la tierra, 3 años y medio, serán de la gran falsa paz, y se establecerá cuando Israel firme paz con los árabes. Y está listo el documento para ser firmado. Es que esto fue escrito hace más de 2000 años y se está cumpliendo. De manera que por eso es tan conmovedor ver cómo se cumple milimétricamente la palabra. De manera que debemos estar listos es para el arrebatamiento de la iglesia. ¿A qué vamos? A las bodas del Cordero, que es el encuentro de Cristo en físico con nosotros. Y después de que se celebre esa figura matrimonial entre Cristo y su iglesia, que ya la iglesia deja de ser novia y pasa a ser esposa, entonces cuando esté el anticristo listo para sentarse en el templo en Jerusalén para gobernar sobre la tierra, representando a los islámicos, Jesús bajará del cielo con su esposa, atrapará al anticristo, a Satanás y a la gran bestia, y los enviará al fondo del abismo de tinieblas por 1000 años, y nosotros
cogobernaremos con Cristo durante 1000 años aquí en la tierra, ya en un cuerpo glorioso, antes de que venga el juicio final del gran trono blanco. Entonces, todo lo que pasamos acá, de dificultades, de que alguien nos ofende, de que pasa esto, lo otro, es la formación del carácter de Cristo en nosotros para poder llegar preparados a las bodas y luego poder cogobernar con Cristo por 1000 años aquí en la tierra. Les he resumido de una manera mínima lo que es todo el plan eterno de Dios para con nosotros. Si yo no voy conociendo estas cosas, voy a ir descontextualizado y perdido de esa cosmovisión eterna. Dice en Mateo 24, y les motiva a que se lean todo ese capítulo, porque ahí está todo lo que les he enseñado. Dice, y recuerden esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora vendría el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara en la casa. Por eso tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Quién es, pues, el siervo que respeta y digno de confianza? El señor de la casa le encargará a un siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. ¿Cuál es el siervo en quien confía el dueño para hacer ese trabajo? Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentra cumpliendo con su deber. ¿Y cuál es el deber? Caminar hacia la santidad. ¿Cuál es el deber? Ganar almas con la sabiduría y el poder de Dios. Llevar a las personas a recibir la salvación, la vida eterna. Poblar el cielo. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso? Cada vez que se gana un alma, se está poblando el cielo. Cuando Jesús se le aparece a Saulo de Tarso, el peor asesino de cristianos, y lo convierte en San Pablo, le dice Ananías, Señor, pero ¿cómo me vas a mandar allá si ese hombre es peligroso? Es el peor asesino de cristianos. Dios le dice, preciado tesoro me es para los gentiles. Dios escogió al peor asesino y lo convirtió en San Pablo y le dio el ministerio de la predicación del evangelio para nosotros, los gentiles. Por eso lo que hizo Pablo hace más de 2000 años es lo que está produciendo estas enseñanzas del Espíritu hoy en día. Quiero invitarles a que terminemos este tiempo concentrándonos en la letra de esta adoración antes de terminar. Denme un segundito, yo hago aquí una cosilla. Ok. Por favor, acompáñenme en este tiempo especial de reflexión para terminar. Oremos a través de este cántico. En señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro, heme aquí, envíame a mí, Señor. Para alabarte, para hacer tu voluntad. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor.
obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra que nos diste hoy. Tú prometes que es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, para limpiarnos, para proteger nuestros pensamientos y sanar nuestro corazón. Hoy quiero bendecir la vida de cada personita que hoy entró a este tiempo. Bendigo su vida, su salud. Haz un milagro, Señor, un milagro creativo porque tú todo lo puedes en cada uno de ellos. Bendigo sus familias, sus vidas. Y que hoy, Señor, tú estimules nuestro corazón para poder decirte desde el fondo, heme aquí, envíame a mí, a hablar de ti, a ganar almas para el reino. Recuérdame lo que dice en Lucas 15, Señor, que hay mayor fiesta en el cielo por una oveja convertida que por 99 justas. Gracias, Señor, por enseñarnos a que tienes gran gozo en tu corazón cuando recibimos tus enseñanzas. Ayúdanos a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Espíritu Santo, gracias porque tú nos llevarás a conocer toda la verdad y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres.
Ayúdanos, Señor, a prepararnos para tu segunda venida. Ayúdanos, Señor, a poder ser nutridos por tu Santo Espíritu en ese camino a la santidad, que solo tú como alfarero con tus tiernas manos puedes seguir transformando nuestra alma. Hoy colocamos, Señor, en tu presencia nuestras necesidades y también, Señor, aquellos interrogantes que solo tú nos lo puedes resolver. Hoy te pedimos por la paz en Jerusalén, te pedimos, Señor, por la paz en Colombia, y allí en cada ciudad o en cada país donde te encuentres, levanta esa oración para que el Señor se glorifique. Como dice tu escritura y tu promesa, que nos baste tu gracia porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Quedando bajo tu abrazo, tu bendición, Señor, y la imposición de tus manos en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gente linda, Dios les bendiga. Nos vamos viendo en los diferentes espacios. Les queremos mucho. Que estén bien. Chao, chao.